Buenas tardes a todos y todas. Vamos a iniciar el curso. Solamente tengo una petición. Bueno, ahora como ven, ya se cambia al instructor. Ahora voy a ser yo durante unas semanas. Lo que a mí me toca dar de este taller, de este curso taller, es toda la parte de los documents, que incluye cuatro aplicaciones de Google. Entonces, bueno, vamos a estarla revisando. Pero hay algunas personas que, bueno, están aquí, pero no las conozco. Otras sí. Me gustaría nada más saber, Eli Núñez, ¿tú quién eres? Buenos días. Soy estudiante de estancias Comesit aquí en el colegio. ¿Con quién estás? Con el doctor Raimundo. Muy bien. Gracias, Eli. Fernanda. Frida, ¿eres de comité editorial? Hola, sí, soy Frida del comité editorial con el doctor Raimundo también. Muy bien, gracias. Sí, son las dos que no identificaba. Bueno, a lo mejor se van sumando más asistentes al curso, pero por lo pronto pues vamos a empezar. Ustedes ya han estado, creo, la mayoría trabajando con este asunto de la suite completa de lo que es Google, algunas de sus aplicaciones, Drive, correo electrónico, ¿no? Manejo de perfiles. Y aquí ahora vamos a trabajar con unas herramientas que facilitan el trabajo colaborativo y que son una opción muy similar a lo que estamos acostumbrados en la suite de Office, donde se trabaja Word, Excel, PowerPoint. Aquí se trabaja su equivalente, que se llama documentos, hoja de cálculo, presentaciones. Incluso hay otra herramienta más que se llama formularios. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando 2 semanas para cada una de estas herramientas. Yo sé que ustedes ya saben trabajar muy bien con un procesador de textos, ¿no? Word. Pero aquí hay algunas cuestiones que resultan interesantes porque se hacen de manera diferente a lo que en Word se hace. Y lo mismo sucede con la hoja de cálculo y con las presentaciones. Entonces, bueno, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Entonces, bueno, vamos a estar revisando, les decía, todas las aplicaciones, las herramientas de Documents. Estas básicamente se asocian en principio 3, pero en realidad son más. Entonces, vamos a estar trabajando aquí durante por lo menos son 6 semanas para abordar estas herramientas. El contenido básicamente para Google Documentos, que es una de las aplicaciones de toda la suite completa, es documentos, pero les digo, está la hoja de cálculo, está el presentador de las presentaciones, el generador de formularios y el editor de imágenes. Entonces, bueno, pues vamos a revisar todos. Esto es lo que vamos a estar revisando para el primer acercamiento, que son 2 semanas. ¿Qué son las herramientas colaborativas? ¿Cuáles son las ventajas que tienen? ¿Cuáles son los documentos de texto en la nube? ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo puedo interactuar incluso con documentos hechos en Word y llevarlos a documentos de Google o al revés? Vamos a trabajar de manera muy general algunas de las opciones que tiene documentos, algunas de sus menús. Y luego sí nos vamos a dedicar un ratito a trabajar esta herramienta de manera colaborativa. Esto significa
trabajar de manera, en algunos casos incluso simultánea, con otras personas el mismo documento, cómo se manejan las versiones, cómo identificar los comentarios o cambios que se hacen en el documento por uno u otro colaborador, cómo compartimos documentos y, como les decía, el manejo de versiones. Las herramientas colaborativas que vamos a revisar aquí son documentos, hoja de cálculo, presentaciones y formularios. También, si nos da tiempo, también vamos a manejar el editor de imágenes. ¿Qué ventajas tenemos cuando estamos trabajando con este tipo de herramientas? Bueno, hay una alta compatibilidad entre la suite de Office, que es un conjunto de aplicaciones muy común usado por nuestra parte. Hay una muy buena compatibilidad entre los diferentes archivos. Pero hay otras ventajas interesantes que, a menos que estemos trabajando con la suite de Office en la nube, si estamos en una versión solo de la computadora, pues esas ventajas no las vamos a tener disponibles. Los cambios se guardan de manera automática. Se puede acceder a diferentes documentos y consultarlos, editarlos desde distintos dispositivos. Esto es desde una tablet, incluso desde un celular, desde la computadora de escritorio, ¿no? Evidentemente facilita el trabajo colaborativo cuando hay un documento en el que varios intervienen porque están enriqueciéndolo cada uno, porque lo están revisando. Pues bueno, este trabajo se hace de manera muy, muy fácil. Y les decía en un principio, hay una alta compatibilidad entre documentos generados desde, por ejemplo, Microsoft Office, desde OpenOffice, a toda la suite de Google. Y también se pueden generar documentos, ahora es muy frecuente generar documentos en formato PDF. Entonces, pues bueno, la compatibilidad es prácticamente total. El icono, y como lo vamos a empezar a identificar la aplicación del manejo de documentos, que su equivalente sería el Word, el procesador de palabras, es este icono, el que está aquí mostrándose, es un icono de una hoja en color azul. Cada una de las herramientas tiene un colorcito particular para empezarlas a identificar. El de documentos es esta hoja en color azul. Y con documentos lo que podemos hacer pues es manejar, crear, cambiar, editar documentos de texto. En los documentos de texto no se ciñen exclusivamente al manejo de texto, caracteres, letras, ¿no? Párrafos, líneas. También en los documentos de texto, pues bueno, podemos tener posibilidades de darles formatos particulares, por ejemplo, colocarles encabezados, pies de página, fondos de agua, insertarles un gráfico, una imagen, generar tablas. O sea, tenemos una gran posibilidad de uso, no solamente es el texto, ¿sí? Con documentos, nosotros podemos entonces crear y editar documentos de texto desde el navegador. Esto significa que hasta podríamos crear el documento de texto desde nuestro teléfono celular, desde nuestro smartphone, por ejemplo, ¿no? Se pueden trabajar de manera colaborativa, varias personas interviniendo en el documento, en línea, o sea, en este mismo momento 2 o 3 personas modificándolo, o de manera asíncrona, ¿no? Donde hoy lo pongo yo y dentro de 10 minutos yo ya me salí y entra otro y lo modifica y así sucesivamente. El trabajo se puede hacer de una u otra manera. Lo importante es que varios inciden en el documento de trabajo, ¿sí? Todos los cambios que se hacen se van guardando de manera automática. Incluso no hay un asunto ahí que diga guardar específicamente. No hay una opción. La hoja de cálculo es, este icono ahora es color verde.
Básicamente, bueno, ya no es el texto como en el anterior, donde estaban ahí las líneas representando el texto. Aquí, pues, es una retícula, ¿no? La hoja de cálculo se basa fundamentalmente en una tabla, en una retícula, identificando celdas y colocando algunos elementos en la celda que pueden ser fórmulas, funciones, texto fijo, y da pie con esta información a generarse, por ejemplo, gráficos, ¿no? Básicamente las hojas de cálculo, y estas son en general, no solamente la de Google, se han diseñado para atender necesidades de organizaciones que necesitan agilidad de respuesta, de manejo de datos, de grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, ahora, ya de manera particular, la hoja de cálculo en la nube nos va a permitir, pues, trabajar también de manera colaborativa. Es totalmente también esta aplicación compatible con Excel, que sería el equivalente en la suite de Office, ¿no? Las presentaciones, su icono es este icono color como naranjita, tiene como eje no una tabla, no líneas de texto, sino pues realmente diapositivas, ¿no? Con esta aplicación, con esta herramienta, podemos crear y editar presentaciones, ¿no? Diapositivas, sin necesidad de un software adicional. Hagan de cuenta como si tuvieran el PowerPoint, pero ahora en esta suite. Se pueden también trabajar de manera colaborativa, ¿no? Ir enriqueciendo la diapositiva 2 o 3 personas al mismo tiempo, y todos tienen siempre la última versión en el caso de que se haya compartido este archivo. Y finalmente los formularios. Los formularios están representados por un icono color moradito, y pues si nosotros tenemos, por ejemplo, necesidad de aplicar un cuestionario, de generar una encuesta, y la queremos, pues que nos la contesten 2, 3, 50,000 personas, las que sean, nosotros generamos un formulario y lo compartimos para que todas estas personas lo contesten, ¿sí? Entonces, con formularios se pueden crear formularios personalizados. Nosotros decidimos qué tipo de preguntas se incluyen, si son preguntas abiertas, si son preguntas que, por ejemplo, son de opción múltiple, ¿no? Si son multi-opción, ¿no? Entonces, nosotros decidimos, creamos el formulario a nuestras necesidades. Esta herramienta, de manera particular, después puede tener un vínculo para llevar todos los datos recopilados a la hoja de cálculo. Y entonces en la hoja de cálculo, pues hacer el análisis estadístico que se requiera, ¿no? Aplicar las funciones que necesitamos, promedios, desviaciones estándar, lo que sea. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar con la herramienta de documentos. El entorno de trabajo de la herramienta, pues va a ser un entorno muy similar al que ya estamos acostumbrados en cualquier herramienta que se maneja con ventanas. En la parte superior se identifica, ahorita vamos a entrar, pero en la parte superior se identifica pues cuál es la herramienta que estamos trabajando. Ya en la parte del área de trabajo tenemos el nombre del archivo, tenemos un menú de opciones, tenemos una cintilla con iconos particulares de acuerdo a la opción en la que estamos. Tenemos el espacio más grande, que es el área de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es entrar a esta herramienta. Me voy a salir ya de la presentación y me voy a ir al entorno, al navegador, para que ustedes también me vayan siguiendo para entrar a la herramienta y para empezar a trabajar con ella.
toda la suite de Office, toda la suite que engloba esta parte de Documents, lo único que necesitamos es tener acceso a Internet. Tiene un vínculo muy fuerte con Drive, por eso estas aplicaciones se dan después de Drive. Tiene un vínculo muy importante en Drive porque es donde se están almacenando los datos. Y lo único que requerimos es un navegador, Google, por ejemplo, Chrome, para poder entrar. Entonces, yo voy a entrar al navegador. Déjenme activarlo. Muy bien. Por favor, váyanme siguiendo. Lo único que tienen que hacer es entrar a Chrome, ¿no? Activan Chrome y les aparece esta pantalla. Algunas de estas opciones ustedes ya las vieron en otras de los cursos, ¿no? Ustedes pueden configurar estos accesos rápidos, ¿no? A las diferentes páginas, portales que les interesan. Nosotros nos vamos a enfocar en un icono que está en la parte superior derecha. Este icono es un conjunto de puntitos, son 9 puntitos. A ese le vamos a dar un clic, ¿sí? Y va a aparecer en pantalla un conjunto de aplicaciones. Las primeras, digo, no son únicas, ¿no? Aquí están algunas, las más usadas, pero podría, a lo mejor a mí interesarme una que no esté en esta lista y me voy a más de Google. Para el caso particular que nos ocupa, sí va a estar aquí. Ustedes en toda esta lista, por favor, identifiquen una que está, que es el icono que hace ratito veíamos, el color azul con rayitas y dice documentos. Entonces, por favor, le dan un clic ahí. Y al darle el clic, ustedes ya están autenticados en el espacio de Google. El hecho de saber si están autenticadas o no, esto también, como les decía, con este conjunto de herramientas hay un vínculo muy fuerte con el Drive. Entonces vale la pena no entrar como anónimos, hay que entrar autenticándonos. ¿Y cómo nos autenticamos? Pues con el correo electrónico del colegio, ¿no? Con nuestro perfil del colegio. ¿Cómo sabemos que estamos autenticados? En la parte superior aparece el icono que dice el Colegio Mexiquense y normalmente aparece la inicial de nuestro nombre, ¿no? En mi caso es una T y bueno, dice que estoy autenticada con tchaves@mq.edu.mx. Es importante identificar con qué estamos autenticados, porque yo, por ejemplo, de manera particular, pues yo tengo mi cuenta de Gmail personal que no tiene que ver con el colegio y con la cuenta del colegio, ¿no? Yo tengo 2. Entonces, bueno, ¿con cuál quiero trabajar? Es importante identificar claramente cuál es la cuenta con la que voy a trabajar. Para nuestro caso, mi sugerencia es trabajar ahora con la cuenta del colegio. Entonces, como la revisan, les digo el icono en la parte superior derecha, donde dice el Colegio Mexiquense y está la primera letra de su nombre, ¿no? En el caso en que no apareciera, pues entonces ahí le tienen que dar iniciar sesión, qué cuenta, cuál es la contraseña y pues ya accede. Hasta aquí todas tienen su acceso ya a su cuenta. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Cuando yo entré a documentos, en principio lo que me va a preguntar es, pues, ¿qué quiero hacer? Quiero abrir un documento, quiero abrir un documento que recientemente he trabajado. Para nuestro caso, pues vamos a abrir uno nuevo. Como en Word, para quien ha trabajado ya con Word, pues también nosotros al abrir un documento, tenemos posibilidades de abrir un documento en blanco, o sea, sin que tenga nada, o un documento con una plantilla existente que nos sirve de guía y simplemente vamos rellenando
los diferentes apartados, los distintos espacios para crear nuestro propio documento. En principio, ahora les voy a pedir, digo, más allá después de practicar con algunas plantillas, ahora vamos a practicar con un documento en blanco. Entonces, por favor, hay que iniciar un nuevo documento en blanco, ¿sí? Y le dan un clic. Y pues va a aparecer una hoja en blanco, ¿no? No tiene nada, no tiene títulos, no tiene imágenes, no tiene nada. Lo primero que vamos a hacer es familiarizarnos con el menú y con los iconos, con la cintilla de iconos disponible para trabajar, ¿sí? En principio, pues no tenemos, como estamos iniciando el trabajo, no tenemos un documento con un nombre. Entonces, en la parte superior izquierda, dice documento sin título. Eso significa que no tiene nombre nuestro documento. Ahora, pues si yo quiero ponerle un nombre, aquí no hay esta opción que les decía del equivalente de guardar, ¿no? Aquí simplemente yo vengo y le pongo el título que me interesa. Y vamos a ponerle ejercicio 1. ¿Sí? Entonces, todo lo que estemos haciendo ya se va a estar guardando en el drive que tenemos de nuestra cuenta. ¿Sí? Ya tenemos con el documento con un nombre que es ejercicio 1. El siguiente icono que está después del nombre es una estrellita. Esta estrellita nos indica si el archivo lo hemos etiquetado, es una etiqueta, como un documento destacado o un documento normal. Si no la oprimimos, si no la seleccionamos, el documento es un documento normal que al momento de estar presentando la lista de archivos en nuestro Drive, va a estar pues en una lista normal, ¿no? Sin embargo, si lo ponemos como destacado, ese nombre de archivo va a ir acompañado también de esa etiqueta, de esa estrellita, ¿sí? Y es la manera en que se destaca un documento. ¿Cuándo usamos esto? ¿Cuándo se sugiere utilizarlo? Pues nuestra lista de archivos puede ir creciendo de manera importante. Entonces, lo que se sugiere es destacar el documento, por ejemplo, más reciente con el que estamos trabajando, ¿sí? Esto nos va a permitir identificarlo rápidamente. También un uso regular de destacar el documento es si estamos trabajando de manera colaborativa con 2, 3 personas, el hecho de destacarlo a todas les va a aparecer con su etiquetita, ¿sí? Y pues es mucho más fácil de esa lista que luego resulta ser muy grande, pues identificar el archivo. Entonces, esa es la de destacar. Luego viene una opción que dice mover. Es una como carpeta con una línea, con una flecha que apunta a la derecha. Eso significa trabajar con la estructura de archivos desde nuestro espacio en Drive. Esa estructura de archivos se comporta exactamente igual que cualquier estructura de carpetas en Windows, ¿no? Yo tengo mis carpetas, dentro de la carpeta puedo tener otra carpeta y dentro de esa, por ejemplo, ya mi lista de archivos, ¿no? Y agruparlos por temáticas, agruparlos por área de trabajo, lo que ustedes quieran. Entonces, esta opción de mover lo que hace es precisamente trabajar con esa estructura de carpetas. Vamos a hacer ejercicios de eso, no se preocupen. Ahorita no, porque pues nada más tenemos un solo archivo, no pasa nada. Y finalmente hay una nubecita. Esa nubecita lo que dice es, va a permitir que, además de guardarse en el Drive, en nuestro espacio en la nube, se pueda activar la opción de trabajar en mi computadora sin necesidad de conexión a internet. ¿Esto qué va a hacer? Para los que ya trabajaron con Drive,
ustedes tienen su espacio en la nube, pero también pueden generar una especie como de respaldo en su computadora. Trabajan archivos en su dispositivo, en la computadora, de manera local, y cuando se vuelven a conectar a internet, los archivos se sincronizan. De tal manera que si hubo archivos que fueron modificados trabajando en una conexión sin internet, cuando se hace esta sincronización, estos archivos se suben a la nube. O al revés, ¿no? Yo lo trabajé en un dispositivo que no era mi computadora personal, sino era, por ejemplo, mi celular. Y pues los cambios y todo se trabajaron en la nube. Cuando yo me conecte en mi computadora de escritorio, se va a sincronizar mi carpeta de Drive y se van a actualizar los archivos que en principio solo estaban en la nube, se van a venir a mi computadora de escritorio. Entonces, para eso sirve este icono. Bueno, en la parte de abajo viene el menú de opciones. Ustedes pueden acceder a cada una de las opciones del menú, ¿no? Algunas opciones están en un color, digamos, negro o gris oscuro. Eso significa que son opciones activas, pero hay algunas que están en un gris claro. Eso significa que no hay los elementos en el entorno de trabajo para llevar a cabo esa tarea. Y lo que hay que hacer, bueno, si quiero cortar, pues lo primero que tengo que hacer es tener un texto escrito, ¿no? Ahí. Tener un texto escrito, marcarlo, si no, no podría cortarlo, ¿no? Y entonces ahora cuando vengo a este menú, que hace rato tenía la opción de cortar apagada, pues ahora sí ya la tiene prendida, ¿sí? Entonces, bueno, tengo mi menú de opciones y finalmente en la parte de abajo tengo mi cintilla de iconos, que son formas de hacer las tareas más comunes con un solo clic. No tengo que estar navegando en el menú, ¿sí? Entonces, bueno, así está la disposición. Luego viene el espacio de trabajo, que es el área más grande, ¿no? Donde pues va a ir apareciendo el texto que yo escriba, lo que sea. Y también aparece en Word, no sé si ustedes se acuerdan, hay una forma de tener un espacio para navegar en el documento. Si se trabajaron, por ejemplo, este asunto de títulos, subtítulos, etcétera. Como ir a los apartados, a los grandes apartados en el documento. Esto aquí se llama esquema y yo lo puedo activar o desactivar, ¿no? Si quiero más espacio de trabajo para tener, por ejemplo, no sé, un texto con una letra más grande, lo que quieran, pues entonces lo desactivo y tengo más espacio de trabajo. Si lo quiero activar, el iconito está en la parte superior izquierda, debajo de la cintilla de iconos, ¿no? Y ahí se activa el resumen. El esquema, perdón. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a trabajar. A lo mejor estas tareas pues ya las saben hacer muy bien con un documento de Word. Yo lo que quiero es que vean que se trabaja muy parecido. Hay ciertas opciones que incluso a mí me gustan más aquí que en Word, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, hay algunas cosas que todavía están pues muchísimo más desarrolladas en Word. Por ejemplo, hay cuestiones como el manejo de la citación, las referencias bibliográficas. En Word, la verdad es que tienen un desarrollo muy avanzado en comparación de lo que aquí está, ¿no? ¿Qué otra cosa? El control de cambios, pero es propio de Word porque pues ahí el interés no era el trabajo colaborativo. Aquí ya está incluido el control de cambios, entonces pues eso casi pasa transparente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer pues, es escribir un textito, lo que ustedes quieran, ¿no? Yo voy a escribir aquí unas cuantas líneas para trabajar después con algunas de las opciones.
escribí unas líneas muy cortitas. Ustedes también escríbanlas. Una vez que hayan terminado, pues vamos a empezar a trabajar con algunas cuestiones de formato y de trabajo en el documento. Como no, el interés no es generar capturistas, sino que manejen la herramienta, lo que voy a hacer es copiar este texto que escribí varias veces en el documento, ¿no? Para hacer varias opciones. ¿Listo? Una vez que tienen ahí ya varias líneas colocadas, vamos a empezar a trabajar con estas opciones y las cintillas. Lo primero que vamos a hacer es, ¿cómo hago que, por ejemplo, manejar el tamaño de la fuente, el tipo de la fuente, ¿no? Todas las opciones de fuente correspondientes. Tienen una disponibilidad muy parecida a lo que es en Word. Entonces, si ustedes ven, tengo en la cintilla de las herramientas más comúnmente usadas la fuente. Entonces, aquí ustedes eligen la fuente que les interese, ¿no? Verán que, pues bueno, el tipo de fuente que hay no es tan amplio como el que está en Word, ¿no? Porque además en Word se van agregando estas fuentes que se llaman TrueType, que son fuentes que son elementos que se van agregando a Word. Aquí ya están estos predefinidos. Pero trae una cantidad interesante y además trae las más comunes, ¿no? Entonces, bueno, voy a seleccionar, por ejemplo, la de Impact, ¿no? Y la quiero más grande. Entonces, con esta misma fuente seleccionada, me voy enfrente de la fuente, está el icono del tamaño. Entonces, yo puedo ir agrandándolo o haciéndolo pequeñito según mis intereses. También si alguien dice, no, es que yo no quiero llegar a una fuente de tamaño 60 y no voy a ir uno por uno, ¿no? Ustedes pueden escribir aquí el tamaño que les interesa, ¿no? Incluso pueden colocar un tamaño, vean, aquí hay un tamaño predefinido, son los más comunes, pero yo quiero un tamaño distinto a los que están predefinidos. Entonces, yo quiero, por ejemplo, un tamaño, no sé, 20, que aquí no está. Entonces, ustedes pueden aquí directamente escribir el tamaño, ¿sí? Luego, es frecuente que como parte del cambio en el formato del documento es ponerle algunos atributos, así se llaman, en el formato. Por ejemplo, el negrita, el cursiva, el subrayado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer siempre es seleccionar el texto que me interesa, una palabra, un párrafo, una línea, varias hojas, lo que me interese. Una vez que esté seleccionado, voy a seleccionar el atributo del texto. Por ejemplo, en negritas. ¿Sí? Entonces, otra vez, a mí me interesa otro atributo que es el de subrayar. Entonces, siempre es selecciono texto y luego selecciono su atributo. ¿De acuerdo? Para el caso particular, por ejemplo, que aquí está todo en color negro, pero a mí me interesa colocar un texto en un color diferente, ¿no? Entonces, yo me voy a esta A con la raya oscura debajo, que es color de texto, y pues ya selecciono el color que me interesa. ¿Sí? Puedo hacer combinaciones de estos atributos. Por ejemplo, lo quiero en negrita, lo quiero en cursiva y además lo quiero en color azul. Entonces, ustedes pueden combinar estos atributos como mejor consideren. Una cosa
es tener el texto en un color, las fuentes en un color, y otra es tener lo que se le llama el fondo del texto en un color. Aquí el fondo por default es blanco, pero a mí me podría interesar tener un fondo en un color diferente. Entonces, ahí voy a color de resaltado y vean que el color del fondo termina siendo pues del color que a mí me interesa. También puedo hacer combinaciones aquí, a lo mejor quiero resaltar, pero pues como que se pierde este negrita con este color negro con el azul, el verde que puse. Entonces, ustedes pueden combinar y vamos a ponerle texto en blanco. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hacer las combinaciones de los atributos como mejor consideren. ¿Alguna duda del manejo de los atributos, tipo de letra y tamaño? Se parece a Word. Afortunadamente, todas estas opciones se parecen a Word. Y los iconos también son muy parecidos, entonces en esa parte no hay problema. Muy bien. Ahora vamos a revisar lo que es la parte del manejo del alineado. Estamos en el entendido de que por default siempre alinea a la izquierda, ¿sí? Pero se pueden generar algunos párrafos, algunas líneas, secciones del documento con un alineado distinto, ¿no? Por ejemplo, quiero centrar esto, quiero, fíjense, alinear a la derecha esto, significa que va a estar pegado en el margen derecho. Y estoy usando los iconos que están aquí, de alinear a la izquierda, centrado, a la derecha o justificado. El justificado pues, lo que hace es repartir el texto entre los dos márgenes, así inicio y fin del margen, y le reparte espacios en el interior de la línea. Donde hay espacio le pone un poco más de espacio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, donde se note. Bueno, aquí se nota un poco, ¿no? Este está más metidito. Si yo lo, ¿cómo se dice? Lo justifico en los dos márgenes, va a repartir espacios dentro de los espacios, ¿sí? No entre las letras. Eso es importante. En Word, por ejemplo, yo puedo incluso tener control de qué tan separadas están una letra de otra, ¿sí? Y eso no necesariamente es la parte de justificado, es un espaciado entre las letras. Bueno. Estos iconos también son muy parecidos a lo que está en Word disponible. Entonces, pues si ya estamos familiarizados con el manejo de Word, pues aquí esta parte es muy similar. Luego, por default, se garantiza que el tamaño de la línea, el espaciado que hay entre una línea y otra, por default, garantiza que no se encimen las líneas y que se lean de manera fácil, ¿no? Sin embargo, yo puedo cambiar el espaciado de las líneas y marco, siempre en todas estas opciones, siempre hay que primero marcar antes de hacer la tarea. Y aquí, con este icono, vean, hay un icono, identifícanlo después de de la alineación, que tiene unas rayitas y una flecha que va apunta hacia arriba y hacia abajo. Esa es la del interlineado. Entonces, yo puedo marcar un interlineado. Por ejemplo, le voy a poner doble. ¿Qué va a hacer? Va a generar el tamaño de la línea más grande. Solo de lo que yo marqué. ¿Sí? También, por default, hay un espacio cuando yo le hago un cambio de línea. Voy a escribir texto acá abajo.
al darle yo un retorno de carro, un intro al final de la línea, automáticamente pues parece como que está todo pegadito, ¿no? Pareciera como que es un texto seguido entre una línea y otra. Sin embargo, hay un párrafo aquí y un párrafo acá. Yo puedo manejar el espacio entre las líneas de un mismo párrafo, que es el interlineado, o puedo manejar el espacio entre párrafos. Y eso se hace con el mismo icono, pero aquí hay una opción, estas iniciales, sencillo, 1.15, 1.5 doble, es espacio entre líneas del mismo párrafo. Pero las que están después, agregar espacio antes del párrafo o después del párrafo, va a permitir separar el párrafo, no las líneas dentro del párrafo. Entonces ahí, vean, generé espacio, no en las líneas del párrafo, sino antes del párrafo. Aquí voy a ahora voy a copiar este para que se vea la diferencia. ¿No? Entonces, ahora con este de interlineado, le voy a decir que agregue espacio después del párrafo. Después del párrafo, después de este párrafo agregó este espacio más grande. Después de este párrafo agregó este espacio más grande. ¿Sí? Si yo hubiera hecho, lo voy a hacer acá ahora. Antes del párrafo, lo voy a hacer aquí para tomar en cuenta este y este. Este espacio que puso, aquí donde está mi cursor, fue antes de este párrafo. ¿Sí? Entonces, depende de dónde quiera yo el espacio. Antes del párrafo, vean cómo aquí está este espacio, arribita del hay un espacio, no después de opciones, ¿sí? En comparación de estos, vean, el espacio es diferente, no está antes del aquí está el límite, está después de básica, ¿sí? Entonces, eso es el espacio antes o después del párrafo. También yo puedo generar mi propio espacio personalizado. ¿Qué tal si no me interesa que sea a 1.15 o a 1.5, ni doble? Quiero que sea a 1.3 o quiero que sea a triple, ¿no? Yo puedo generar mi propio espacio personalizado. ¿Sí? Y aquí ya me va a decir, a ver, ¿lo quieres en el interlineado, que ya quedamos que es en las líneas del párrafo, o entre párrafos? Ah, yo quiero que antes de los párrafos le pongas un espacio de, por ejemplo, 5, una cosa gigante, ¿no? Ah, ya sé. Déjenme, es que son 5 píxeles. ¿Sí? Entonces ya le puse un espacio muy grande. Y ese fue un espacio entre los párrafos. Ah, no, pero es que también quiero un espacio entre las líneas dentro del párrafo, de estas que están aquí marcadas. Pero no de 1.15, 1.5, sino de, por ejemplo, 1.75. Entonces, le voy a decir que no quiero 1.15, que quiero 1.75. Y ya abrió a 1.75 en píxeles una línea de otra dentro del párrafo. ¿Sí? Entonces, todo eso se hace con el icono de interlineado y de
espacio entre párrafos, ¿sí? También es frecuente manejar esta parte de viudas y huérfanos. Cuando estoy escribiendo un texto, voy a escribir un párrafo aquí. Si se dieron cuenta, cuando yo estaba escribiendo, el texto venía, lo venía escribiendo y cabían en esta hoja, al último, 4 líneas, que si yo sigo escribiendo, vean, automáticamente hace el cambio a la siguiente cuando la línea empieza a crecer de tal manera que el párrafo va a tener una sola línea suelta en la siguiente hoja. Entonces, ¿eso por qué sucedió? Porque está activo el control de viudas y huérfanos, ¿no? En un párrafo, al final de la hoja, no puede estar una línea suelta, o al principio de la hoja, no puede estar una línea suelta, ¿sí? Garantiza que siempre al final de la hoja o al principio hay en el texto 2 o más líneas. Eso sucedió porque en esta opción del interlineado tengo mantener con el párrafo siguiente y evitar líneas únicas. Si lo ven, aquí está. Si yo lo desactivo, ya tengo mi texto, pero pues tengo una línea suelta, ¿sí? Y eso muchas veces, primero se ve mal y luego en algunos casos incluso puede complicar la lectura. Entonces, este manejo del control de viudas y huérfanos lo voy a hacer con esta bandera. Esto es una bandera. Se activa o se desactiva, ¿sí? Puede suceder que pues ni siquiera me interese que este párrafo por alguna razón esté en esta hoja. Yo quiero que este párrafo se venga a la siguiente. Tengo que, a algunos les gusta ponerle varios retornos, varios intro, ¿no? Pero en realidad la mejor alternativa debía de ser activar un salto de página. ¿Cómo cambian, cómo forzan un cambio de página? Esto es un juego de teclas, perdón. Lo único que hay que hacer es oprimir la tecla control y el intro. Y así no importa si aquí tenían que haberle puesto 5 retornos, 5 intros o 10, no importa. Garantizan el cambio de página, ¿sí? Entonces, esa también es una cuestión importante de trabajar con documentos para garantizar que los párrafos inician donde yo quiero que eso suceda. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo esto, hasta aquí hemos revisado todo lo que es fuentes, tamaños, atributos de la fuente, alineados, interlineados. Ahora vamos a revisar muy rápido, porque son las cosas más comunes, ¿no? Luego vamos a revisar otras ya cada vez más complejas. Vamos a revisar las opciones para el manejo de las viñetas o numeración de párrafos y líneas. Aquí, por ejemplo, yo tengo un documento con estos párrafos que a mí me interesaría que fueran viñetas, ¿no? Que tuvieran ahí unos puntitos, algún signo que las destacara como una lista. Entonces, lo que tengo que hacer es
marcarlas y voy a trabajar con los iconos que están en esta sección después del interlineado, ¿sí? Vean, tengo una lista de tareas, una lista con viñetas, con algunos iconos ahí que yo puedo elegir qué simbolito se coloque al principio de cada línea, de cada párrafo, o incluso que los numere. Entonces vamos a empezar con los que dicen lista de tareas. Entonces, lo que tienen que hacer es simplemente, bueno, una vez que están marcadas las líneas, oprimir el icono. Ahí está la lista de tareas, ¿sí? Les pone automáticamente el icono para que yo, mira, esta tarea ya la terminé de hacer, pues ya la marco y esta marca o desmarca ese párrafo, ¿sí? Esto, por ejemplo, en Word no existe. Esta opción no existe, ¿sí? Esa es la lista de tareas que me permite marcar tareas o desmarcarlas, ¿sí? Bueno, otra forma de marcar los párrafos es utilizar propiamente lo que son las viñetas. Quito las tareas y ahora voy a utilizar las viñetas. Este tiene el mismo principio que sucede en Word. Cuando una opción, un icono, tiene más alternativas agrupadas, ponen este triangulito que apunta hacia abajo. Eso significa que tengo un menú adicional. Si no selecciono ese triangulito, pues voy a tomar el que esté activo, el que sea, ¿sí? Entonces, si simplemente nada más oprimo el icono, pues por default pone el circulito. Pero si a mí no me interesa el circulito, sino yo quiero elegir un icono particular, tengo que oprimir el triangulito hacia abajo. Y aquí ya viene cómo están digamos, las diferentes disposiciones de las viñetas. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con la jerarquía. Está en el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, etcétera. La viñeta del primer nivel, por ejemplo, para este caso, el primero, es un circulito relleno. Para el segundo nivel es un círculo vacío y para el tercer nivel es un cuadro lleno. Pero yo tengo esquemas diferentes. Incluso puedo generar mis propios esquemas. Aquí, fíjense, también esto es diferente a lo que sucede en Word. En Word se tienen los esquemas ya predefinidos y para cambiar cada uno de ellos no está como en esta que seleccionan ustedes un esquema y le aplica ciertos iconos de acuerdo a la jerarquía. En Word hay que irlo seleccionando uno por uno, ¿sí? Entonces, bueno, voy a seleccionar el segundo. Pues aquí no se nota eso de los niveles, pero si aquí, por ejemplo, yo tengo un subnivel que va en jerarquía dependiente del anterior, ¿cómo le hago para trabajar con estos subniveles? Lo único que tengo que hacer es ubicarme en el párrafo correspondiente, que en este caso es el del subnivel, y utilizar en conjunto con las viñetas las sangrías. Entonces aquí le voy a decir que lo sangre. Y vean cómo automáticamente cambia el icono. ¿Por qué? Pues porque yo escogí ese, véanlo, escogí el de los 4 cuadritos, luego una flecha y luego el del cuadro relleno, ¿sí? Y aquí yo pondría, pues, ¿y qué tal si aquí yo quiero un subnivel dentro del subnivel 2? Y otra vez, este tiene una jerarquía superior al de abajo. Entonces, puedo sangrar y ya estoy manejando mis diferentes niveles jerárquicos, ¿sí? No, es que me equivoqué y este debió de haber sido, vamos a suponer que también este lo sangré. Y este debió de haber sido de los que están con la flechita.
pues lo único que tengo que hacer, como la jerarquía se dio a través de las sangrías, pues en lugar de tener esta sangría, la quito. ¿Sí? Y en la medida en que las voy quitando, pues las viñetas cambian de acuerdo a la jerarquía de posición que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, esto de las viñetas se trabaja muy de la mano con las sangrías. Y, bueno, yo puedo tener viñetas que son iconos, son figuritas, pero también puedo manejar este asunto jerárquico no con las viñetas, sino con una numeración propiamente, ¿sí? Y entonces voy a quitarle esto y voy a ponerle una numeración. Y otra vez, ustedes tienen posibilidades de elegir cómo quieren estas numeraciones, sobre todo con el asunto de jerarquía, ¿no? Vean, pueden ser letras y luego números y con otro punto, otra serie de números, otro punto, otra serie de números, etcétera, ¿sí? Entonces, eso se maneja con la numeración y con las sangrías. ¿Hasta aquí alguna duda? Todos estos iconos, pues como ven, los revisamos muy rápido, pero pues es algo que pues están más o menos, creo, acostumbradas a trabajar, ¿no? Puede ser que yo tenga un formato que ya ni me acuerdo qué hice, que no me interesa que esté presente, que esté como texto plano, sin ningún tipo de atributo, la fuente por default, etcétera. Fíjense, yo tengo marco, pero pues lo quiero como si fuera por default. Sin el color de fondo, sin el tamaño de la letra, sin una alineación particular, etc. Para borrar el formato, lo único que tengo que hacer es utilizar este icono que parece como un tache con un martillito ahí. Y todo lo que le haya puesto desaparece. ¿Sí? Entonces, pues esto ayuda, sobre todo cuando estamos trabajando un documento donde pues estamos probando alguna estructura del documento en términos de visibilidad, ¿no? Que se vea bien, que tenga un buen contraste, un tamaño de letra muy fácil de leer, etcétera. Y si no me gusta algo, pues voy y le quito el formato. Lo que sí es que quita todo, no quita nada más una partecita. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí. Si ustedes hace ratito vieron, yo estaba trabajando en esta pantalla, es una pantalla al 100%, ¿no? Que pues en algunos casos, pues mi pantalla puede resultar que tengo una pantalla grandota y pues quisiera el tamaño de letra más grande, ¿no? No quiero cambiar el formato de la letra, simplemente en la vista quiero que sea más grande. Entonces, para eso vamos a utilizar el zoom. El zoom está en esa cintilla de herramientas, es la 2.4, la sexta herramienta que dice zoom, es un 100% por default, pero ustedes para verla más grande tendrían que colocar un número grande. Para verla más chiquita tendrían que colocar un número pequeño. ¿Sí? Entonces ustedes pueden elegir de estos que están predeterminados o ustedes colocar su propio zoom. No, yo no quiero ni el 125 ni el 150, yo quiero un zoom del 130. Ustedes escriban lo que quieran, ¿sí? Y va a ser el zoom de ese tamaño. Solo es en la vista. No está cambiando el tamaño de letra, nada. Solo es en la vista. Ustedes en el documento están viendo, por ejemplo, voy a cometer errores, ¿eh? Ustedes ven en el documento ciertas marcas, sobre todo cuando hay errores
ortográficos o cuando dentro del mismo documento puedo tener, por ejemplo, una palabra que vamos a suponer hasta, que puede tener un significado bajo cierto contexto o puede estar mal escrita bajo otro contexto. Entonces, esos marcajes los hace debajo de las palabras, ¿sí? Que en sintaxis y en ortografía pueden tener algún error. Por ejemplo, empezar lo escribí con doble Z, documento con doble T, ¿sí? En algunas acepciones básicas no se le coloca el acento, práctica igual, la misma cosa. Entonces, yo puedo ir a estas palabras marcadas, simplemente vean, cuando yo le doy un clic sobre la palabra, me dice que en el diccionario está con acento, está la sugerencia de inmediato, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo puedo, ¿sabes qué? Pues sí, está mal escrita, elegir y automáticamente hace el cambio. ¿Ya vieron? Entonces, esta corrección ortográfica la puedo hacer de manera específica con una palabra o bien la puedo hacer en todo el documento haciendo una revisión ortográfica. Entonces, para eso me sirve el icono que está después de la impresora, es el cuarto icono, el que dice verificación de ortografía y gramática. Entonces, se va a ir parando a partir de donde estaba el cursor, se va a ir parando en cada una de estas palabras marcadas y me va a decir un conjunto de opciones, ¿no? ¿Quieres cambiarla o quieres ignorarla? ¿Sí? El hecho de ignorarla significa que independientemente que en el diccionario de la aplicación no esté esa palabra, yo considero o está así bien escrita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, básica, ya me la marcó y me dice que si la quiero cambiar. Entonces, si yo la acepto, va a ser el cambio de esa palabra, ¿sí? Ay, pero pues la verdad es que yo a todas las básicas las quiero cambiar. No quiero que se paren cada una. Entonces, ustedes pueden decirle aquí que acepte todas las encontradas como buenas y hace el cambio. Si las encuentra 10 veces en el documento o 500, hace el cambio sin preguntar. Ya hace el cambio a todas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí sí es importante cuando estoy haciendo una revisión completa del documento con esta opción, identificar si cada vez se va parando o bajo cierto patrón de palabras hace el cambio en todas, ¿sí? Si le doy ignorar, la va a dejar tal cual está escrita y no hace el cambio. Vean, no lo hizo el cambio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, a pesar de que aquí me está indicando, yo le voy a decir ignorar, no hace el cambio. Pero como yo ya hice la revisión ortográfica, ya no lo marca. Vean, ya le quitó esa marca de color rojo que tenía debajo, ¿sí? Porque yo ya asumí, estoy aceptando que está, por alguna razón, bien escrita. Esto sucede mucho, por ejemplo, con palabras muy mexicanas, ¿no? Por ejemplo, no sé, Chimalhuacán, Totocuitlalpico, cosas de un lenguaje muy, muy particular, ¿no? Que bajo cierto contexto, pues evidentemente están bien escritas, pero no necesariamente están en el diccionario. Muy bien. Bueno, si por alguna razón yo tengo un formato que ya está hecho, que me costó varios clics de ratón, ¿no? Por ejemplo, cambié el alineado, le puse un color de letra, también igual y hasta le cambié el tamaño de la letra, ¿no? Y quiero copiar este mismo formato a otro párrafo, tengo la opción, tengo que marcarlo, ¿no? Y le digo copiar el formato y ahora vengo a este otro párrafo
Y sin haberle dado tantos clics de ratón que me llevaron al formato de este documento, lo copié. De ese párrafo lo copié a otro. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? El último icono que aquí está, que no hemos revisado, es el marcaje de ciertas secciones del documento con un formato especial. Voy a quitarle el formato a todo. Yo recomiendo, y no solo aquí, también en Word, ¿no?, que usemos este manejo del texto para marcar con lo que ya está preestablecido. Esto significa, por ejemplo, que en lugar de pensar yo, bueno, a los títulos siempre los voy a poner en negrita y en letra más grande, cosas así. Utilizar esos formatos preestablecidos. Aquí hay pocos, pero de todas maneras, bueno, existen. Por default siempre un texto está en texto normal, ese es su formato. Pero hay otros formatos adicionales que lo que hacen es marcar el documento, que para otras aplicaciones dentro del mismo documento me sirven. Por ejemplo, no sé si ustedes en Word trabajaron tablas de contenido. Las tablas de contenido generan índices de manera automática. Aquí ustedes pueden trabajar ese marcaje, no necesariamente para manejar los índices así, pero sí para destacar el texto o parte del texto con ciertos atributos y no estarle dando clics y clics y clics para llegar a ese formato. Vean, aquí yo marco un texto y le voy a decir que lo ponga como título. Automáticamente lo pone grande, le pone un tipo de letra, le pone un interlineado, etcétera, ¿sí? En lugar de haberle dado 5 o 6 clics para llegar a este formato, con uno lo logro. Lo voy a volver a hacer, pero ahora con este, ¿sí? Marcan, se van a el icono donde están los diferentes estilos, son estilos. Y aquí, por ejemplo, ya no le voy a decir que quiero título, ahora le voy a decir que quiero un subtítulo. ¿Sí? Entonces le dan un clic y vean, automáticamente está poniéndoles tamaños de letras, colores, etcétera. ¿Sí? Si ustedes se equivocan y a este que le pusieron título, luego dicen, ay, no, eso no era título, era un texto normal, pues vienen otra vez al formato y le ponen texto normal. Y los atributos están cambiando según el estilo que han elegido. ¿Sí? Particularmente en docs, aquí en documentos, todo lo que marcaron como títulos, con esa opción de título, véanlo, está marcado como título, va a formar parte de lo que hace ratito vimos que era el esquema. Aquí está. ¿Sí? Si yo marco otro como título, no es muy bueno, pero vamos a suponer que este también está marcado como título. Vean cómo está formando parte del esquema. Bueno, lo voy a poner diferente. ¿Sí? ¿En qué ayuda tener este esquema disponible? Vean, yo estoy en mi hoja 2 y podría estar en mi hoja 20, ¿eh? Quiero ir al título que dice lo primero es editar el documento y vean, automáticamente con el esquema puedo navegar entre el documento sin estar sube y baja en las hojas. ¿Sí? Entonces, para eso sirve el esquema, entre muchas cosas.
Acuérdense, si ustedes quieren tener un espacio de visibilidad grande, donde esto del esquema les quita espacio, lo único que tienen que hacer es oprimir la flechita que apunta a la izquierda y se quita esa cintilla. Si la quieren volver a activar, es con el cuadrito. ¿Sí? Lo único que nos falta es revisar opciones de impresión, ¿no? Pero todo lo demás, todas estas opciones, las vimos muy rápido. Son opciones a las que ustedes están ya muy acostumbrados desde Word. Tienen una iconografía muy similar a lo que tiene Word. Entonces, no sé si tengan alguna duda. ¿No? Quien ha estado trabajando con documentos de Word, pues traer un documento aquí va a traer los mismos atributos que tenía en Word, va a tener el mismo alineado, o sea, estas características básicas prevalecen al intercambiar un documento de Word a un documento de Google, ¿sí? De documentos. Muy bien. Sin embargo, pues bueno, vimos esta cintilla de herramientas. En realidad, hay muchas más opciones a través del menú, ¿sí? Vamos a explorar algunas. Evidentemente, bueno, si me pongo a explorarlas todas en una sola sesión, pues se van a asustar, ¿no? Es muy rápido y no acabamos. Déjenme compartir mi presentación de hace rato. Trabajar con documentos nos lleva a crear un documento o exportarlo de otra aplicación, traerlo a documento, editarlo y también compartir el documento. Entonces, revisamos un poquito opciones de edición de documento. Vamos a seguir revisando más, ¿no? Pero en realidad trabajar con documentos significan estas tres cosas, ¿sí? Aquí les muestro, y se las voy a pasar, una guía rápida del manejo de las opciones de documentos. Algunas de estas, y como ven, se parecen mucho a las de Word, ¿no? Algunas de estas pues las manejamos de manera regular. Por ejemplo, copiar, cortar, pegar, ¿no? Control C, Control X y Control V. Pero hay otras que también están disponibles que no necesito estar accediendo el menú ni un icono en particular. Si yo me aprendo el juego de teclas, el trabajo lo hago muy rápido. Entonces, esta parte es una especie como de acordeón, ¿no? De las tareas más frecuentemente usadas a través de un juego de teclas, ¿no? También en esta ficha está tareas que requieren el manejo de los menús. Estos fueron juegos de teclas, pero aquí también está el manejo de los menús para tareas muy frecuentemente usadas, ¿no? Por ejemplo, abrir un documento, copiar un documento, eliminarlo, ¿no? Y eso no son juegos de teclas. Entonces, aquí también en esta hojita, en esta ficha, podemos encontrar estos, digamos, como estos pasos a seguir para lograr trabajar con el documento o editar el documento. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No. Yo, doctora Tania. Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a ver algunas cosas que no necesariamente se parecen a Word, que incluso a mí
me gustan más que en Word. Se hacen más facilito. Así como pues podemos destacar algunas ventajas que Word tiene respecto a documentos, pues también al revés, ¿no? Documentos tiene algunas ventajas que hacen el trabajo más sencillo respecto a lo que estamos acostumbrados en Word. Entre las cuestiones que vamos a empezar a revisar es lo siguiente, permítanme. Esta prueba la van a hacer siempre y cuando tengan su micrófono. Si no está activo el micrófono en la computadora que estén usando, pues no se va a poder hacer. Pero si tienen el micrófono activo, pueden hacer el trabajo de dictarle a Word sin tener que escribir. Por ejemplo, fíjense. Yo me voy a ir a mi último documento, a la parte de hasta abajo. Me vengo a la opción de herramientas y le digo dictado por voz. Y va a aparecer un micrófono. Le voy a dar un clic. Y a partir de este momento va a escribir lo que yo estoy dictando, lo cual me facilita la edición del documento en una especie de manos libres. Ya, quiero dejar de dictar. Le pico al micrófono. ¿Y ya vieron? Lo único que se solicita es traten de mantener para que haya una captación adecuada de la voz y lo convierta al texto. Traten de mantener un mismo volumen. No hablen muy rápido para que no se pierda ninguna palabra, ¿no? Y pues bueno, tengamos una buena dicción, porque ¿ya vieron? Aquí, si yo empiezo me tapo la boca, no tengo una buena dicción, pues esta captura de la voz y conversión a texto, pues no va a ser adecuada. Este ejercicio, evidentemente ahorita no lo pueden hacer, porque si no, pues ahorita activa el micrófono una de ustedes, porque tiene que estar activo, ¿no? Y lo va viendo. Quizás en Zoom pueda suceder. A ver, voy a desactivar mi audio de Zoom, pero voy a tratar de activarlo en documento. Entonces, sí pueden ustedes hacer la prueba. No activen el audio de Zoom, sino activen el audio, repito, ¿cómo? Se van a la opción de herramientas, dictado por voz. Al momento en que lo activan, aparece un micrófono, que ahí todavía no están dictando, hasta que lo seleccionan. Se coloca un círculo rojo y el micrófono se pone en color rojo y a partir de ahí ustedes pueden dictarle. Por favor, todos hagan la prueba.
¿Listo? ¿Ya lo probaron todos? Y pues la verdad es muy cómodo, ¿no? No tengo que estar escribiendo. Pues evidentemente necesito el micrófono para poder hacer el dictado, pero pues me facilita la escritura. Entonces, pues bueno, esto es una de las mejoras, adiciones que en Word en estricto sentido no existe, ¿sí? Y que pues aquí puedo disponer de ella sin más. Muy bien. Otra de las cuestiones que no tengo en Word, pero que aquí sí, es la traducción del documento. Yo puedo tener un documento escrito 5 líneas o 50 líneas o 10 páginas, lo que sea, en español. Y si me interesa que este documento, en lugar de ir a una herramienta en internet para hacer la traducción, copiar y pegar y etcétera, yo puedo hacer que se traduzca el documento desde documentos en Google. Entonces, lo único que tengo que hacer es, con mi texto ya escrito, por ejemplo, en español, aquí está mi texto escrito en español, voy a crear un documento nuevo. Ahí está. Este es mi texto escrito en español y lo quiero traducir a inglés, por ejemplo. Entonces, me voy a la opción, con mi texto escrito en español, me voy a la opción de herramientas, me voy a la opción de traducir documento y me va a decir, pues, en dónde te lo voy a traducir. Dame el nombre de tu archivo y le voy a decir aquí, traducción de prueba. Así se llama. Ay. Así quiero que se llame mi documento. Y me pregunta a qué idioma lo quiero traducir. Ah, pues lo quiero traducir al inglés. Y hace la traducción. Genera otro documento traducido. ¿Sí? Entonces, tengo mi documento en español, tengo mi documento en inglés. Lo que sí es cierto es, alguien me dirá, bueno, ya hice la traducción de las primeras 5 hojas y seguí escribiendo en español, ¿no? En mi documento de español. ¿Automáticamente el documento traducido en inglés se está actualizando? No. Tendrían que volver a hacer el proceso de traducir, ¿sí? Entonces, bueno, pues tampoco estamos traduciendo a cada rato. Normalmente traducimos al final de haber escrito el texto, ¿no? Entonces, lo hacemos una vez, ¿no? Y lo que sí es que ya no tengo que hacer uso de una herramienta externa. Se está haciendo al interior de documentos. ¿De acuerdo? Por favor, hagan una prueba también de un texto chiquito, o bueno, si quieren grande, no importa, que tengan aquí en documentos y activen la opción debajo de herramientas que es traducir documento. Y traduzcanlo, por ejemplo, de español a inglés o a portugués o, bueno, si quieren cosas más extrañas todavía, pues a otro lenguaje otro idioma que consideren, ¿no? La verdad es que es muy amplio. ¿Sí? Francés. Doctora, tengo una pregunta. Sí. Si solo quiero traducir un párrafo, 2 líneas, ¿cómo? Tendrías que generar como lo hice yo, generar un documento con ese pedacito
o sea, cuando tú traduces te va a generar un documento. Entonces, marcas el texto, por ejemplo, no, bueno, ahorita está en este, ¿no? Marco el texto que me interesa, no quiero todo, pero me va a generar un documento con esa traducción. ¿Sí? Tienes que ponerle aquí el nombre del documento, pues de la traducción, ¿sí? Yo, ¿qué te recomendaría? Pues tengo un texto de 10 páginas, pero nada más me interesa traducir el resumen, pues genera un documento con solo el resumen, traduces eso y luego lo copias. ¿No? Esa sería la forma más fácil. ¿Alguna duda de estas cosas que no están en Word, como ven? Por eso hay cosas que están padres en documentos de Google, ¿no? Hacen cosas diferentes y de una manera muy rapidita. ¿Sí me escucho? Ajá, sí, Fer. Ay, perdón, es que hace ratito creo que no me escuché, doctora. Yo tengo la duda, le estoy aquí moviendo a lo que estamos viendo y veo que no aparece insertar índice. Si bien aparece el esquema, ¿cómo le podremos hacer para que ese esquema, si lo queremos como imprimir, aparezca como un tipo índice, como en Word? Son de las cosas que no están al 100 como sucede en Word. O sea, es un esquema de navegación más que una tabla de contenidos. Sí, digamos, unas cosas por otras, ¿no? En Word eso lo hace ya súper bien, maneja incluso tablas de ilustraciones, etcétera. Aquí eso no está. Bueno, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, también es frecuente, digo, para sobre todo quien está escribiendo textos que postula en revistas, cosas de esas, el recuento de palabras. El recuento de palabras está muy en sintonía con que en una revista pues no les permiten más que 9,000 palabras, ¿no? Entonces, sí vale la pena estar haciendo esta revisión de la extensión del texto para garantizar que no nos vayamos a pasar. En Word casi siempre eso está de manera automática. En la parte inferior izquierda aparece el recuento de palabras automáticamente, ya así está por default. Aquí no, aquí es una opción que tenemos que activar desde las herramientas. Entonces le damos recuento de palabras y aquí ya nos aparece una ventana donde nos dice cuántas páginas, cuántas palabras, cuántos caracteres están en el documento, ¿sí? Si yo lo quiero tener presente mientras estoy escribiendo, tendría que activarlo y decirle mostrar el recuento de palabras. Y ahora sí va a aparecer en la parte inferior izquierda. Si no lo quiero activo y solamente lo voy a hacer al final de escribir, etcétera, pues entonces lo mantengo como está, ¿sí? En el caso de que lo tienen activo, pues aquí ya les pueden decir ustedes cuántas palabras, o sea, es el mismo recuadrito en un formato ligeramente diferente, ¿no? Cuántas palabras, cuántos caracteres, cuántos espacios están en el documento, ¿sí? Y ya no quiero que aparezca este recuadrito, me va a ocultar el recuento. Entonces, o lo activo y está aquí en la parte inferior izquierda, o lo activo desde herramientas en recuento de palabras. ¿Sí? Eso ayuda mucho, es una buena guía.
sobre todo para este asunto estadístico del documento propiamente, ¿no? Bueno, eso no es que Word no lo tenga, sí lo tiene, pero lo tiene siempre activo. Aquí puede o no estar activo, dependiendo de la manera en que yo lo configure, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, en la siguiente sesión vamos a revisar toda la parte esta de compartir documentos. Por eso hay algunas opciones que, por ejemplo, aquí en herramientas, en panel de actividad, pues yo no le pongo porque todos ahorita somos el único lector. No estamos compartiendo el documento y no podemos hacer nada con eso. Hasta la siguiente sesión lo vamos a revisar. Entonces, esta parte del panel de actividad, pues no me sirve ahora revisarlo. Revisar cambios sugeridos tampoco, ¿no? Porque esto tiene que ver otra vez con la parte de compartir documento. Muy bien. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, en cuestiones de edición, ustedes aquí no tienen esa cintilla abierta ni va a estar, pero pueden, como en cualquier documento, tener encabezados, tener pies de página, numerar las hojas, etc. ¿Y eso dónde está? En la opción de formato, me voy a ir al documento. Este era el documento que tenía más texto, ¿no? Sí. Bueno, en las opciones de formato, ustedes pueden, por ejemplo, numerar las páginas. Aquí, pues yo tengo ya varias hojas, ¿no? 1, 2, esta no tiene nada. 1, 2, 3, tengo 3 hojas. Entonces, pues quiero ponerles números de página, por ejemplo. Entonces, toda esa parte de la numeración se hace en formato, colocar números de página, y aquí les va a preguntar, ¿dónde quieres que lo numere? ¿En el encabezado o en el pie? ¿Arriba o abajo? ¿No? Entonces, ustedes le pueden decir, no, pues quiero que sea en el pie de página y que inicie en la página 1, ¿sí? Y que muestre el número en la primera página. Si yo le digo que no lo muestre, sí la cuenta, pero no lo muestra. Entonces, bueno, ya todas las hojas en el pie de página está el número. ¿De acuerdo? No, que no quiero que aparezca así. Yo quiero que tenga una pleca, que esté en una letra grandota, que ahí ya ustedes, aquí sí es importante, lo pueden formatear como quieran. Por ejemplo, yo le voy a decir que el número no lo quiero en esta letra. Lo quiero en una letra más grande y en una letra que no es Arial. Entonces, ¿cómo hago eso? Marcan el número, cualquiera, ¿eh? El 1, el 2, el 3, cualquier página, marcan el número, se vienen a seleccionar tipo de letra, le voy a decir que sea Impact y que además sea de tamaño, por ejemplo, es un número gigante, ¿no? 24. Y entonces, todos los números van a tener ese formato, ¿sí? En Word, ustedes podrían incluso elegir de los formatos preestablecidos. Aquí no. Aquí ustedes tienen que colocarlo, ¿sí? Ustedes tienen que generar su propio formato. ¿Cómo activan el encabezado o el pie de página en el documento? De manera natural, en el documento ustedes tienen un espacio de trabajo que está marcado por una regla que está en la parte izquierda. Ahí está la regla. Y hay una sección que está en color blanco, ¿no? Que les marca el espacio disponible, por ejemplo, para el texto. Y hay una sección que está en color gris. Esa les está diciendo que es ya el margen inferior. Y ahí es donde se aloja, por ejemplo, el encabezado. O en el margen superior se aloja el
perdón, en el superior el encabezado y en el inferior el pie, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, ir al margen inferior, se tienen que colocar en el documento, en el margen inferior, y ahí darle doble clic. Y ahí automáticamente les activa la sección del encabezado o del pie de página, según sea el caso. Para aquí, pues es el pie de página, ¿sí? Y ahí, pues ya, ustedes pondrían y harían lo que necesiten. Le pueden agregar imágenes, líneas, un tipo de letra, una forma. Yo quiero, fíjense, voy a hacer pues pon esto. Si quieren lo hacemos, lo voy a hacer lento para que todos lo hagan igual. Quiero agregarle a una línea, ¿no? Que salga de la parte izquierda y se vaya un poquito antes del número de la página, ¿no? Entonces, le voy a decir que quiero insertar una línea horizontal. Ahí está. ¿Sí? Y estoy haciéndolo en todos los pies de página. En todos se está generando lo mismo. ¿Sí? Quiero, además, en el encabezado, en la parte de arriba, colocar mi nombre. Pues voy a escribir texto, ¿no? Y en todas las hojas va a aparecer ese texto. Es el encabezado. Es que quiero que ese encabezado sea de color azul, de letra Arial de tamaño 40. Entonces vengo, aquí no hay un 40, pero lo puedo escribir. Y lo voy a poner en color azul. A lo mejor lo quiero poner en negritas y en itálicas, ¿no? Entonces, lo mismo que ustedes pueden hacer en su documento normal, también lo pueden hacer en los encabezados y en los pies de página. ¿De acuerdo? Nada más, acuérdense, para acceder a ellos, una opción es ubicarme en la parte inferior, si es pie de página, o en la parte superior de la hoja, si es encabezado. Y ahí darle doble clic y automáticamente se activa. Creo que esto está muy grandote, ¿no? Voy a hacer más chiquito. Muy bien. Eso fue desde la zona de trabajo, del área de trabajo. Podría ser que ustedes tengan un documento, ya lo hicieron, pues ya no lo tienen, pero vean, no tiene encabezado ni pie de página. Podría activarlo como lo hicimos hace rato, o también desde la opción de insertar, está la opción que dice encabezado y pie. Ustedes seleccionan, pues lo que quiero es insertar un encabezado y se las activa, ¿sí? Es exactamente la misma manera, llegan a lo mismo, pero con un camino diferente, ¿no? Eso fue no en el área de trabajo, sino desde el menú, ¿sí? Con encabezados y pies de página. Insertar. Bueno. Es algo común
para ciertos documentos, colocar, por ejemplo, una marca de agua. Una marca de agua es casi siempre, una imagen que está en el fondo del texto en una tonalidad muy clarita y que ayuda a personalizar el documento, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo quiero colocar aquí una marca de agua que sea de unas flores, ¿no? Entonces, quiero aquí que aparezca una imagen de unas flores en el fondo del documento. Entonces, me voy a insertar, marca de agua, y es una imagen, o puede ser texto, ¿no? Por ejemplo, confidencial, ¿no? Vamos a insertar en este momento una imagen. Entonces, para seleccionar la imagen, sí, es una imagen. Fíjense, cuando le dijeron marca de agua, aparece una cintilla en la parte derecha y dice seleccionar imagen. Ustedes, cuando le piquen ahí, va a llevarlos a una pantalla para seleccionar una imagen porque es una foto, porque es una imagen que tienen en la computadora, porque es una imagen que van a buscar apenas en internet. Entonces, tienen diferentes fuentes, lugares donde esté o posiblemente esté la imagen. En este caso, vamos a decirle búsqueda desde imágenes de Google. Y ahí le voy a decir que quiero que busque flores. Y ahí están, me aparecen un montón de flores, ¿no? Escojo una, la que mejor me parezca. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta, ¿sí? Y en la parte inferior de todo este recuadro que está aquí apareciendo con un montón de flores, hay una opción que dice insertar. La marca de agua se ubica en la parte trasera, debajo del documento. Vean, aquí yo voy a escribir mucho del documento, ¿no? La marca de agua está debajo, ¿sí? Incluso a una marca de agua yo la puedo poner más clarita, más oscura, en cierta posición, etcétera. Todo se hace, ustedes seleccionan la marca de agua y aquí le vamos a decir, por ejemplo, editar o más opciones de la imagen. Por ejemplo, en más opciones de la imagen le vamos a decir, vamos a ponerle cambiar el color y la vamos a poner, no nos gusta la rosita, nos gustaría que fuera verde, ¿no? Nos gustaría que fuera lila, ¿sí? También nos interesaría que estuviera más transparentita, ¿no? Entonces aquí le voy a quitar brillo o le voy a aumentar brillo, ¿sí? Entonces yo puedo jugar, la imagen está ahí atrás, pero estoy jugando con las características de brillo y contraste asociadas a la imagen. No, ya le hice un montón de cosas y creo que me quedó bien fea. ¿Cómo le hago para llegar a la imagen original? Restablecer. ¿Sí? Claro, aquí le cambié el color a oscuro, pero pues puedo venirme al color normal. Rosita, rojo. Esta sí. El restablecer tiene que ver con el brillo y la, ¿cómo se dice? El contraste. Acá, pues si yo le cambié el color, pues ya, ese sí, ahí está. También le puedo decir, vean, por default siempre la puso en medio de mi hoja, pero yo le puedo decir que ocupe toda la hoja, le puedo decir que se ubique en la parte superior, inferior, izquierda, derecha, y eso es en posición, ¿sí? Aquí está. Al centro a la izquierda, en el centro, al centro a la derecha, ¿sí? Entonces, ustedes pueden elegir en qué posición ponen la imagen. Igual, y hasta podrían hacer una imagen chiquita, ¿sí? Y es una marca de agua.
Y finalmente, dentro de este asunto de la marca de agua, pues pueden modificar su tamaño desde el menú de la cintilla de la parte derecha o en la misma imagen, pues ustedes cambian el tamaño que quieran. Vean, yo lo estoy cambiando desde la imagen. O podría cambiarlo en la cintilla. No quiero que sea de un ancho 13, quiero que sea de un ancho 5. ¿Sí? Es que me interesaría que estuviera rotada la imagen. Ahí está. ¿Se vieron? ¿Cómo la rotan? En la imagen aparecen unos delimitadores que me ayudan a cambiar tamaño, ancho, largo, ¿no? Pero en el que está en la parte superior aparece un circulito. Ese es el de giro. Lo toman y giran a los ángulos que les interese y la imagen se rota. ¿Sí? No, pues es que tengo un pulso muy malo. Pueden ustedes girar la imagen desde tamaño y rotación y aquí le dan el ángulo de giro. ¿Cuántos grados? ¿No? Entonces, pues dependiendo del ángulo de giro, vean, ahí va. Y ya quedó la imagen de fondo en el documento. Esto, por ejemplo, se hace bien fácil aquí. En Word es un poco más complicado. También se hace, pero es más complicado. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? Voy a dejar de compartir mi pantalla para verlas. ¿Alguna duda? ¿No? El día de hoy fue una introducción general a lo que es documentos, ahorita iré, a lo que es documentos en Google. En la próxima sesión vamos a empezar a revisar cómo trabajamos de manera colaborativa con documentos. ¿De acuerdo? Ahora sí, Irene. Sí, una pregunta rápida. No sé si, creo que no, tiene la opción en este tipo de documentos, la opción de poner los formularios como sí en Word. O sea, de elegir las respuestas, pues. Elige una opción. Para eso está una herramienta que se llama formularios. ¿Aquí mismo, en el documento? No, es una herramienta adicional que también vamos a revisar, Irene, para crear tus propios formularios. Sí, el de Google Forms, ¿no? Ese es otro. Ajá. No, sino que, por ejemplo, cuando uno trabaja un documento en Word, a veces sí le puede uno insertar una especie como de formulario, ¿no? Para elegir las opciones. Uno le inserta como las opciones de respuesta y ya uno las elige en el mismo documento de Word. Según yo, en este tipo de documentos no está, pero dije a lo mejor y No. sí, no sé dónde está. Sí, no, aquí el enfoque está en el procesador de textos. Ok. No en una hoja así como, por ejemplo, no sé, una solicitud donde llena su nombre, su seminario, el día que quiere el cuadro o el espacio, el horario. No, tendrías que hacer una forma. Una forma. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, muy bien, pues entonces nos vemos el próximo jueves y pues bueno, con las cosas que hemos estado haciendo, practiquen, automáticamente se generan sus documentos en el Drive, en la nube de su cuenta y en la siguiente sesión empezamos a revisar el manejo del esquema de archivos en Drive y luego compartir documentos. Muy bien, pues que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias. 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 Igualmente, gracias. Gracias, Dani. Adiós. Gracias, hasta luego.